Buenas tardes. Empezamos nuestra tercera sesión de curso de otoño. Hoy vamos a tener una sesión en la que volvemos a la literatura después de la tarde del lunes pasado que tuvimos ese acercamiento desde el arte, que fue una tarde tan interesante y tan bonita. Hoy nos recuperamos con la literatura y vamos a empezar por las literaturas en alemán, con el profesor que nos acompaña hoy, Juan Cuartero Otal. Él es profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide en el área de alemán. Actualmente, además, es director del Departamento de Filología y Traducción. Un trabajo, bueno, cuanto menos sacrificado, ¿verdad? Porque es un departamento apasionante, en realidad. un departamento muy grande, por tanto, bueno, sé muy bien ahí en el lío en el que está metido. Ha sido profesor antes de incorporarse a la Universidad Pablo de Olavide en 2009, en la Universidad Philips Universitat de Marburg y en la Universidad de Leipzig. Y en sus intereses de investigación combina la lexicografía contrastiva o la teoría de valencias con el ejercicio de la traducción literaria, de lo que viene a hablarnos hoy, de su trabajo como traductor, a los que ha dedicado las obras de esta autora, Anne-Marie Schwarzenbach, y otros libros de los que vienes a hablarnos esta tarde, ¿verdad? Sí. Entre sus publicaciones, como digo, está Invierno en Oriente Próximo, El Valle Feliz, Lorenz Saladin o Los Amigos de Bernhard, que acaba de salir a la luz. Se presenta ahora, en breve, en 2023, cualquier día de estos, exactamente. Así que, bueno, vamos a disfrutar de su conferencia. Muchísimas gracias por haber aceptado, Juan, por tenerte aquí. Y te cedo la palabra. Bueno, en realidad, evidentemente, el agradecimiento es mío a Rocío y a Ignacio por haber pensado en mí cuando estaban preparando el programa de este curso de otoño. Buenas tardes, muchas gracias también a todos los que estáis aquí presentes. Bueno, después del perfil que ha hecho Rocío sobre mí, yo no sé si las expectativas son enormes y terribles. Yo sí que es cierto que en investigación hago cosas de lingüística contrastiva, pero al mismo tiempo doy clases de traducción especializada, pero también literaria. Y bueno, en realidad de la faceta de la que vengo a hablar esta tarde aquí es realmente de mi faceta más diletante, que es la de traducir novelas del alemán, pues a veces cuando, no sé cómo decir, en ratos sueltos, en tiempos muertos que tengo por ahí. En ese sentido, claro, no vengo como, no sé cómo decir, como historiógrafo de la literatura, no vengo como gran estudioso de la literatura de principio del siglo XX o algo así, sino sobre todo en calidad de traductor pues bueno, en este caso de 4 novelas de Anne-Marie Schwarzenbach, pero también quiero prevenir que el mero hecho de acercarse a una novela como traductor, digamos que te convierte en un lector bastante especial que va buscando muchas claves y que, bueno, que va devolviendo, interpretando muchas claves de una forma muy especial. Y luego, pues bueno, al mismo tiempo es la mera tarea, que tampoco es mera, pero la tarea de preparar prólogos, de la documentación, etcétera, etcétera, para cada una de las ediciones, pues sí que me ha hecho... Bueno, me ha llevado a leer muchas cosas sobre Anne-Marie Schwarzenbach, sobre los críticos de Anne-Marie Schwarzenbach, etcétera, etcétera. Incluso, ¿cómo se dice?, tutorizado, he dirigido una tesis doctoral sobre las traducciones en general, no solo de las mías, sino de todas las traducciones que se han ido haciendo de Anne-Marie Schwarzenbach al español. En ese sentido, pues bueno, tal vez sería el primer acercamiento al personaje. Quizá prefiero hacerlo desde el punto de vista muy personal, luego ya os contaré algo sobre la biografía, pero la idea es cómo llegué yo a Anne-Marie Schwarzenbach. Entonces, pues bueno, como ha dicho Rocío, bueno, yo estuve viviendo en Alemania muchos años, entonces en Leipzig, pues una de los pocos encantos que tenía mi barrio era que vivía a pocos metros de lo que antes llamábamos, y ahora no tiene nombre, un cine de arte y ensayo.
que era de estos donde ponían películas raras y poco comerciales a horarios poco normales, etcétera, etcétera. Entonces, en algún momento, cuya fecha tampoco tengo muy clara, pero debió ser en algún momento en el invierno del 2003-2004, en el programa de este cine de al lado de casa, se llamaba Cinedink, todavía se llama, sigue existiendo, 20 años después. Entonces, pues bueno, programaron una película que tenía un título bastante atractivo y sobre todo tenía un cartel muy atractivo. La película, versión original, se titulaba Die Reise nach Kafiristan, el viaje a Kafiristán. Kafiristán, por si no está muy claro qué es eso, es una zona no tanto geográfica como culturalmente determinada que está en algún lugar en el norte de la frontera entre Pakistán y la India, ¿vale? Entonces, viven allí unos pueblos muy peculiares, entre otras cosas, si no recuerdo mal, porque es una cultura que se sienta en sillas en medio de culturas que se sientan siempre en el suelo, lo que, como se dice, lo que delata evidentemente su origen, digamos, centroeuropeo. Bueno, la película, pese... Bueno, aquí lo que tenemos no son los carteles cinematográficos de su momento, sino dos carátulas que encontré por ahí de la versión en DVD, que es lo que, bueno, digamos que más o menos ha intentado salvar un poco la proyección de esta película. Entonces, la película ya en su momento pasó sin pena ni gloria por los cines, al menos alemanes, austriacos y suizos. A España no llegó, no se ha llegado a distribuir en España y en cierto modo pues tal vez se podría decir que no es injusto, es una película, la película no es especialmente buena. Sí que es cierto que las fotos que he traído aquí sí que son así como muy llamativas, muy motivadoras, etcétera, etcétera, pero realmente el guión no es especialmente interesante, la puesta en escena es muy normalucha, de vez en cuando un poco aburrida. Lo interesante, evidentemente, porque si no, ¿por qué voy a traer esto aquí? Es que, bueno, en esa película conocí a dos personajes que realmente eran mucho más interesantes que la película que hablaba de ellas. Uno era, evidentemente, Annemarie Schwarzenbach, y el otro era la escritora, bueno, su casi alma gemela suiza, Ella Mayat, que era otra escritora, fotógrafa, viajera, aventurera en aquella época. Sobre el viaje, esto lo que hicieron fue en 1939 coger un coche como el de la foto y marcharse desde Zúrich hasta la India. En realidad, pues bueno, los detalles del viaje los cuento un poco después. Lo interesante, insisto, no era pues tanto la película, el guión, etcétera, etcétera, como los personajes, sobre todo el personaje de Annemarie Schwarzenbach, que estaba más torturado interiormente. Entonces, poco después, pues bueno, ya que mi vida en Leipzig era pues, académica y cultural de cine de arte y ensayo, pasé por la biblioteca de la Universidad de Leipzig, la Biblioteca Albertina, es muy famosa porque es muy bonita, es muy espectacular, y allí me encontré con una primera edición de uno de sus libros, Winter in Vorderasien, eso es invierno en Oriente Próximo, que años después es el primero que traduje, pero también llegaremos a eso más adelante. Lo que me impresionó mucho, y en realidad espero que se vea bien, se ve regular, es que el ejemplar que tienen en la Universidad de Leipzig estaba firmado a mano por la propia autora, por Annemarie Schwarzenbach. La dedicatoria es muy simplona, pero muy emotiva, dice für Ingrid und Weihnachtswünsche, para Ingrid con mis mejores deseos de Navidad. Es de diciembre de 1934, se ve ahí, y está firmado Annemarie, pero sin la E final. Entonces, bueno, aquí llega el momento de decir que por primera vez, y tal vez única en mi vida, un personaje que había visto en una película se cruzaba, vamos a decir así, en mi vida real. Entonces de pronto me encontré con un libro de la autora, una primera edición firmada por ella, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, eso sí que, vamos a decirlo así, confirmó y reafirmó pues las simpatías que me había podido
provocar el personaje de la película. Entonces, pues bueno, también como detalle, pues me parece muy, muy bonito y muy llamativo, ahí está el sello. Bueno, esta novela apareció evidentemente en 1933, se publicó, entonces era la época evidentemente del Tercer Reich. Aquí lo que vemos es el sello digamos, el sello de la Biblioteca de Leipzig, con el que se marcan todos sus ejemplares, pero cuidado, esta es la versión 1933-1944. Y si os fijáis, claro, lo que hicieron los años después los bibliotecarios de esta biblioteca, bueno, de la República Democrática Alemana fue, vamos a decir, armados con disolvente y con pinceles, disolver más bien la cruz gamada que se vería debajo del águila. Entonces, el resto lo han mantenido pues un poco como recordatorio de lo que había ahí, pero han quitado el símbolo, que por cierto, bueno, el símbolo además en Alemania está legalmente perseguido. Aquí, bueno, lo que tenemos es la solapa de la novela Invierno en Oriente Próximo, donde más o menos anuncia lo que aparece dentro. Os lo traduzco sobre la marcha. Dice paisajes con nieve y con flores, caravanas con camellos, personas extranjeras, ciudades encantadas en el desierto y llenas de tumbas, es lo que dice ahí. Todo esto nos lo muestra este moderno libro de viajes con una forma elegante y especial. En coche y en avión cruzaremos Turquía, Siria, Palestina, Irak y Persia en compañía de una artista que ha convertido el viajar en un placer y el mundo lejano y misterioso en una profunda experiencia. Entonces, la publicidad de 1933, no quiero llegar mucho más lejos. Bueno, entonces, lo que voy a... Bueno, voy a contar un poco sobre la biografía de Annemarie Schwarzenbach. Como veis, pues bueno, nació en 1908, murió muy joven, murió en 1942 y además en un accidente muy torpe y extraño. Entonces, ella fue la hija de una familia muy rica, muy poderosa, muy asentada en la Suiza de principio del siglo XX. Entonces el padre tenía una industria enorme que fabricaba telas, pero enorme, realmente importantísima. Y la madre, pues bueno, venía de la nobleza alemana que había pasado a Suiza, era hija y nieta de militares, pero de militares de altísimo rango, de los que tomaban decisiones que marcaban el futuro del país, etcétera, etcétera, y además que eran muy, muy conservadores, que muy conservadora a principios del siglo XX, pues marcaba así como cierta ser filonazi. Bueno, entonces, pues bueno, digamos que en una familia de este tipo, pues Annemarie Schwarzenbach en algún momento empezó, vamos a decir así, a descubrir lo que Nuccio Ordine llamaría la utilidad de lo inútil, y se interesó, pues bueno, por las humanidades, por la historia, por la arqueología, la literatura, etcétera, etcétera, lo que en realidad, pues bueno, la apartaba un poquito a poco, vamos a decir así, de los intereses de la familia y un poco del perfil que una familia de ese tipo se podría imaginar para una de sus hijas. En realidad, bueno, Annemarie Schwarzenbach era la tercera de los 5 hijos del matrimonio Schwarzenbach. Entonces, bueno, ella era muy buena estudiante, era muy lista, sacaba muy buenas notas y bueno, empezó en algún momento a hacer viajes. En 1933 recaló en Berlín por primera vez, no, en 32. Pero bueno, esta foto sí que es de 1933 y ahí la tenemos en compañía, Annemarie Schwarzenbach es la del medio, evidentemente, de Klaus y Erika Mann. El apellido creo que es muy fácil de reconocer, son los 2 hijos
más díscolos de Thomas Mann, del Premio Nobel de Literatura. Entonces, pues bueno, Annemarie Schwarzenbach los conoció en Berlín, inmediatamente se hizo muy amiga de ellos. Y claro, ellos, digamos, por su parte lo que hicieron fue introducirla, por un lado, en los círculos culturales y de la vanguardia, etcétera, etcétera, más selectos del Berlín de aquella época, en los que además Annemarie Schwarzenbach se movía como pez en el agua, hay que añadir. Y por otro lado, pues mira, al mismo tiempo que lo tenían en ese círculo, entró pues en una especie de espiral un poco dura de mala vida, de lo que se llamaba la mala vida, o sea, de salir mucho, de beber mucho y de tomar muchas drogas. Y de nuevo, o sea, en esa época, en los años 30, las drogas eran durísimas, y en algún momento, pues bueno, Annemarie Schwarzenbach, ahora veremos en las fotos, se convirtió en una morfinómana que estaba constantemente yendo a desintoxicaciones y saliendo de ellas. Entonces, pues bueno, en esta época, en época de esta foto, es cuando publicó, cuando escribió su tesis, cuando defendió su tesis doctoral, que era una cosa de historia medieval del cantón suizo donde ella vivía, y cuando publicó su primera novela, que es Los amigos de Bernhard, que es de la que después os hablaré también. Entonces, pues bueno, ya os digo, se asomó al gran mundo, pero también se asomó a las zonas más oscuras y peligrosas de ese gran mundo. Una cosa que, bueno, un poco como consecuencia de ese desorden vital, Annemarie Schwarzenbach en algún momento empezó a asustarse un poco de su falta de control. Y una de las formas que experimentó, pues un poco para huir de sí misma, para huir de ese mundo, y en principio se dice también que para huir del control de su familia, fue comenzar a hacer muchos viajes. Entonces, bueno, tenía los medios, tenía el dinero, tenía el tiempo, entonces, pues bueno, se subía a un tren, se marchaba a Estambul y entonces, pues bueno, lo que hacía era, por un lado, escribir sus reportajes de viajes que enviaba a las revistas suizas de la época, que en alemán se llamaban Illustrierte, son las revistas ilustradas. Este es un ejemplo. Entonces, como podéis ver, los reportajes que mandaba tenían mucha foto y poco texto. Entonces, pues bueno, ella lo que hacía era hacer muchas fotos durante sus viajes y tomar muchas anotaciones. Entonces, insisto, en las revistas los publicaban, se hizo muy famosa y de hecho, claro, en aquella época, en los años 20-30, el género de la literatura, ya no literatura de viajes que también, sino el del periodismo de viaje, era muy prestigioso, estaba muy bien visto y se trabajaba mucho en las revistas. Entonces lo que conseguía, y eso me parece muy importante porque nos obliga a ponernos un poco en la piel de cómo era la gente, de la información que tenía la gente en los años 20, 30, hace 100 años, frente a todo el caudal enorme, incluso a veces monstruoso, de información que nos va llegando a nosotros. Entonces, claro, en aquella época, tener un par de fotos de, yo qué sé, en este caso es de la alta montaña en Persia, pero yo qué sé, de un palacio en Nepal, de una aldea en la India, etcétera, etcétera. Era una información absolutamente exótica, sobre todo si iba acompañada además de fotos. Entonces, para que veáis un poco hasta qué punto era importante esa contribución, aquí tengo un cómic, es relativamente famoso, fue relativamente famoso, se empezó a publicar en 1934. Terry y los piratas, Terry and the Pirates, es un cómic norteamericano. Terry es el chico de rojo, es un niño aventurero que va acompañado siempre por un periodista que es Pat Ryan, el de la pipa, evidentemente, y tienen como una especie de picaporte chino. Entonces, fijaos cómo en 1934, después de que en Estados Unidos los asiáticos les construyeran toda la red de ferrocarril, empezaran a tener tiendas, etcétera, etcétera, cómo se representaba a los orientales, que en realidad hace gala de todos y cada uno de los prejuicios, ya no vamos a decir no solo negativos, pero también menos explicables. Entonces, una sonrisa muy extraña, sin pelo, con las orejas muy grandes y sobre todo de color amarillo.
Entonces, durante muchos años se representaba a los asiáticos de color amarillo, aunque ni siquiera eran de color amarillo. Eso tiene, bueno, ciertas explicaciones culturales. Bueno, y también de más o menos de la misma época, pero de fuente hispánica, están los famosos, al menos en su época, Roberto Alcázar y Pedrín. Entonces, no sé si a todos los que estáis aquí os suenan, al menos así lejanamente. Era un cómic de los años 40, de un aventurero español, pues se puede decir, repartiendo justicia por el mundo. Entonces, yo lo que he elegido aquí como ejemplo, de nuevo, de ese desconocimiento o prejuicio muy superficial, es una escena donde, pues bueno, el señor del traje es Roberto Alcázar, evidentemente se reconoce por el traje, la corbata y el peinado. Entonces está en un pueblito del norte de África, que ni siquiera tiene nombre, evidentemente. Entonces aparecen allí como unos criminales extraños, uno salta por la ventana y, si os fijáis en la tira de abajo, el señor malo le pega a uno que está en la calle con un camello, como lo tiene como ahí aparcado en medio de la calle donde no hay nadie, se sube en él y se supone que en pocos segundos sale al desierto. Entonces, pues bueno, de nuevo están aquí haciendo gala de todo tipo de prejuicios simplones, superficiales y, bueno, un poco ridículos. Pero bueno, eso era un poco la imagen que en los años 30-40 se tenía del extranjero. Del mundo extranjero, no me malinterpretes. ¿De acuerdo? Bueno, he hablado ya de Ella Mayat, que era la que aparecía en la novela del viaje a Kafiristán. En 1939, después de haber recorrido mucho mundo, de haber estado varias veces en Persia, de haber estado en Estados Unidos, en España, en Italia, bueno, recorría el mundo, hacía reportajes, los mandaba a las revistas. Fijaos ya en la cara de Annemarie Schwarzenbach, que es la que está de pie, porque en aquella época ya tenía verdaderos, gravísimos problemas con la morfina. Entonces, pues bueno, Annemarie Schwarzenbach tenía un amorío, vamos a decir así, con Ella Mayat, que al mismo tiempo era, insisto, su alma gemela, era otra autora, escritora, fotógrafa, viajera, aventurera, mujer de mundo. Entonces, pues bueno, en 1939, este es el coche de verdad, el otro es el del cartel de la película, este es el coche de verdad del cantón de los Graubünden, de los Grisones en español. Decidieron coger un coche, un par de maletas, un revólver, mucho tabaco, y marchar desde Zúrich. El plan era llegar hasta Kafiristán, hasta el norte de Pakistán, en coche, atravesando todo lo que había en medio. Cada una de ellas tenía una motivación muy claramente distinta. Entonces, bueno, era una pareja sobrevenida, digamos. Ella Mayat quería poner tierra de por medio con el centro europeo del surgimiento de los fascismos, con la Alemania nazi, etcétera, etcétera, en plena ebullición. Faltaba muy poco, además, para que empezara la Segunda Guerra Mundial, cuando ellas se marcharon. Entonces, Ella Mayat se quería marchar de Europa. De hecho, lo consiguió muy bien. Annemarie Schwarzenbach quería huir de sí misma y encontrar una especie de paz, pues bueno, de desintoxicación, de tranquilidad y de lejanía. La cosa fue un poco bien al principio, pero acabó fatal en Kabul, porque Annemarie Schwarzenbach seguía comprando morfina y opio, y donde lo encontraba, Ella Mayat se hartó ya de esa actitud, de esos juegos. Entonces, Schwarzenbach se quedó en Kabul, Ella Mayat continuó su camino y se fue a Nepal. Eso es muy impresionante, porque en el año 1940 llegó a Nepal y se dedicó a estudiar budismo, a hacer yoga y a la filosofía oriental. Se quedó 5 años allí y en algún momento volvió. No puedo aseguraros que fuera con el mismo coche o con avión, pero bueno, que veáis un poco las trayectorias muy diferentes que fueron tomando. Entonces, Annemarie Schwarzenbach acabó en Kabul, regresó a Suiza y continuó con sus extrañas andanzas. Aquí la tenemos
bueno, como no hay una foto en la que esté junto con Carson McCullers, al menos he tomado esta portada de un libro donde también se cuenta un poco los amoríos que tuvo con ella. Carson McCullers, si os suena, es una novelista americana de los años 40. El corazón es un cazador solitario, entre otras novelas, que además le dedicó, sin ir más lejos, a Annemarie Schwarzenbach. Hay que explicar que Annemarie Schwarzenbach se fue a Estados Unidos más o menos de acompañante, amante de Margot von Oppel. Margot von Oppel era la millonaria esposa de William von Oppel, el dueño de la fábrica de coches. Entonces, pues bueno, su marido se dedicaba a la empresa y ella recorría el mundo pues con sus amistades extrañas. Entonces se fue con Annemarie Schwarzenbach. La idea era, se fueron a un hotel carísimo en Nueva York y la idea era que Annemarie le hacía compañía, era como una amante elegante de compañía y escribía sus novelas. Y Margot von Oppel pues disfrutaba de la compañía, estaba en Nueva York y a lo mejor se alejaba de su marido, que era muy pesado, no sé. La cuestión es que Annemarie Schwarzenbach en Nueva York básicamente se dedicaba a beber alcohol y a tomar drogas. No escribía, además notaba que no podía escribir y cada vez se llevaba peor con todo el mundo. En ese contexto conoció a Carson McCullers, otra alma torturada que cayó rendida a sus pies. Nunca parece que no ha estado muy claro, no hay fuentes muy concretas de qué pasó, pero más bien Annemarie Schwarzenbach no quería seguir o que no quería entrar en esa relación. Al final había como una especie de triángulo amoroso. 1940, en el hotel de Nueva York, Annemarie Schwarzenbach, muy borracha, intentó estrangular a Margot von Oppel. Eso fue un tremendo drama en la época y acabó internada en un hospital psiquiátrico con una cura de desintoxicación. La cosa llegó a más, se escapó saltando la valla, corría no sé, con una bata por las carreteras de Estados Unidos, donde además no hay gente, y en algún momento, pues bueno, como se dice en estos casos, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos le dieron de alta en la clínica psiquiátrica con la única condición de que abandonara inmediatamente los Estados Unidos. Y Annemarie Schwarzenbach volvió de nuevo a Suiza. Para los primeros 40 ya, pues bueno, su salud estaba completamente deteriorada, mentalmente estaba regular. Pese a todo, hizo algunos viajes por el norte de África. De hecho, cuidado, Annemarie Schwarzenbach se había casado en el año 34 con un agregado de la embajada francesa en Teherán, en Persia. Entonces era un uso relativamente frecuente en aquella época, que, vamos a decir así, los homosexuales se casaban entre ellos porque les daba una especie de estatus social, pues bueno, de cara al público ajeno, vamos a decir así, y les permitía hacer una vida como muy, muy libre. Annemarie Schwarzenbach además se llevaba muy bien con su marido, se llamaba Claude Clairac, y se visitaban. Entonces, pues bueno, lo visitó en Tánger, si no me equivoco. Luego siguió hacia África, Claude Clairac se quedó por allí, etcétera, etcétera. Y bueno, en 1942 Annemarie Schwarzenbach había vuelto a Suiza. Básicamente se fue a dar un paseo en bicicleta y en una cuesta abajo se cayó de la bicicleta, se dio un golpe en la cabeza y ya no se recuperó. Entonces perdió el conocimiento, estuvo varios días en coma, digamos, y cuando se despertó ya no reconocía a nadie, no podía levantarse, no hablaba, y bueno, se dice eso, que claro, que con su salud tan extremadamente deteriorada en aquellos momentos, pues cualquier problema le supuso, vamos, murió en septiembre del 42. No solo eso, su madre y su abuela materna pues muy unilateralmente decidieron que querían deshacerse de
toda la documentación que tenían por casa y que podía resultar, pues bueno, de mal gusto, comprometedora, extraña para las, ¿cómo se podría decir?, para la moral de la época. Entonces hicieron una enorme, además se cuenta así, lo cuentan ellas mismas, hicieron una enorme pira con escritos, manuscritos, cartas, libros, etcétera, etcétera, en el jardín de la casa. Y luego, pues bueno, escribieron además una serie de cartas justificando esas acciones. Eso tuvo una repercusión bastante inmediata, porque a partir de 1942 Annemarie Schwarzenbach básicamente desapareció del canon literario y del discurso académico hasta 1987, se dice. Entonces, nadie habló de ella, no tenía especial, sus novelas no tenían especial interés. Y por cierto, todavía no he hablado de las novelas porque ya había sacado unas cuantas cuando murió en el 42. Sus biógrafas siempre ponen una fecha concreta para, vamos a decir así, la recuperación de la figura de Annemarie Schwarzenbach. Y septiembre de 1987, cuando apareció en la portada de esta revista. Esta revista de Alltag era una revista sobre cultura y literatura de la parte alemana de Suiza, que sobre todo se vendía, pues bueno, en Alemania, Austria, etcétera, etcétera. Entonces, en el 1987 le dedicaron la portada y un dossier bastante amplio en el número, y de pronto, pues como que se redescubrió en todo el mundo germánico un personaje, no sé, interesante, apasionante, una personalidad torturada, aventurera, etcétera, etcétera, que sí, claro, si lo pensamos por un momento, casa perfectamente con los perfiles de persona interesante en los años 80. Entonces, viajero, torturado, con un pasado oscuro, con amoríos decepcionantes, etcétera, etcétera, y como que de pronto, claro, todo el público en los años 80 descubrió a alguien que tenían por ahí muy olvidado. Entonces, a partir de ese momento se reeditaron sus novelas, se empezó a escribir críticas sobre sus novelas, se escribieron las biografías, se empezaron a hacer tesis doctorales y a recuperar sus artículos de las revistas. Lo que he guardado aquí, lo que os muestro aquí, son, pues bueno, básicamente los dos libros importantes, que son las dos grandes biografías que se han escrito sobre Annemarie Schwarzenbach. El primero en realidad es el pequeño, y ese pequeño es la versión en española, no se nota por el título porque es simplemente Annemarie Schwarzenbach, y es muy curioso porque en realidad es un libro que se publicó en España ya en 1991, cuando no se había publicado ni una sola novela de la autora y nadie la conocía para nada. Entonces, la publicó, vamos, la traducción la encargó la editorial Circe para una serie que tenía con biografías de mujeres. Entonces, de nuevo pasó más bien sin pena ni gloria, básicamente porque nadie conocía a Annemarie Schwarzenbach en España. Y de hecho, o sea, los ejemplares de la primera edición todavía se venden en Amazon a precios más que asequibles. ¿De acuerdo? Y la otra gran biografía es Annemarie Schwarzenbach ou le mal d'Europe. Se publicó primero en francés, tiene evidentemente la versión en alemán, etcétera, etcétera. Y una de las cosas curiosas, si os fijáis, la autora, de las dos autoras de Annemarie Schwarzenbach son Dominique Grent y Nicole Müller. Entonces, resulta que Dominique Grent en el fondo es la misma autora que la de la otra biografía grande, que es Dominique Laure Miermont, que entre tanto se casó con un tal señor Miermont, se cambió el apellido y aprovechó material previo para publicar la segunda biografía. Están muy bien las dos, hay que decirlo, pero creo que subrayan mucho un lado muy rebelde que yo con el tiempo cada vez empiezo a ver menos en Annemarie Schwarzenbach, al menos en relación con la familia y con el mundo social de aquel momento. Bueno, además de estas dos grandes biografías, se han publicado, por un lado, una biografía novelada
bueno, es muy larga, es un poco densa, de Melania Mazzucco, es una italiana, entonces escribió Lei so amata, en español, ella tan amada, y lo que hace realmente es novelar la vida de Annemarie Schwarzenbach. Y por otro lado, de producción hispánica, hay una novela gráfica, y hay una novela gráfica realmente bonita, interesante y muy bien hecha. Se titula Annemarie, María Castrejón, Susana Martín, que tiene incluso bibliografía, o sea, tiene fuentes que para mí eran absolutamente desconocidas, y no solo eso, está bien narrada, está bien dibujada, es muy emocionante. Bueno, yo ahí dejo eso. Todo esto sobre la autora. Entonces, pues bueno, ahora quiero pasar a la parte de su contribución literaria, digamos. Entonces, vamos a decir así, por un lado, por la extensión de lo que os quiero contar, y por otro lado, por la profundidad a la que puedo llegar, me quedo solo con las 4 novelas las 4 novelas que yo he traducido de Annemarie Schwarzenbach, entre otras cosas. Vamos a empezar por aquí. Entre otras cosas, porque bueno, se han publicado otras muchas, pero yo las que he traducido son las que se publicaron en vida de la autora, ¿de acuerdo? Las que ella vio publicadas. Las posteriores empezaron a salir en 1988, y lo que sucedió era que recuperaban manuscritos, anotaciones, diversos relatos, etcétera, etcétera, que fueron encontrando por ahí, que no habían conseguido quemar la madre y la abuela, sino que tenían amigos, etcétera, etcétera, y que fueron editando, revisando y publicando, insisto, a partir del 80 y hasta el 2000 y poco. Entonces, pues bueno, para empezar, esas obras posteriores estaban sujetas a derechos de autor por los editores que tenían, mientras que las que estaban publicadas en vida de la autora ya no tenían derechos de autor, puesto que Annemarie Schwarzenbach había muerto en 1942. Entonces yo me voy a quedar con 4 de las novelas, y voy a hablaros de ellas. En realidad voy a hacer como una presentación breve de cada una, pues contando un poco de qué trata el asunto. El asunto del que os tengo que hablar es de los múltiples yos de Annemarie Schwarzenbach, porque siempre sale en sus novelas. Ahora voy a intentar justificarlo incluso en las novelas donde no habla de sí misma, que no son diarios de viajes, etcétera, etcétera. Siempre está ahí Annemarie Schwarzenbach. Y luego, pues bueno, quiero hacer a lo mejor alguna breve anotación sobre las dificultades que ha tenido la traducción, etcétera, etcétera, pues bueno, para dar un poco mi contribución. El orden no es el orden en el que se han publicado las traducciones, sino por el contrario, el orden por el que se publicaron las novelas. Y por eso empiezo un poco por el final. Entonces, Los amigos de Bernhard es la última novela con traducción mía que se ha publicado. Es tan reciente que yo todavía no he visto el ejemplar, no lo he tenido en la mano, pero sé que existe, que cualquier día de estos lo veré. Entonces, esta novela se publicó, como he dicho ya creo hace un rato, en 1932. Es la primera de sus novelas, la estuvo escribiendo paralelamente a su tesis doctoral, en los primeros meses en los que había trabado amistad con los hermanos Mann. Entonces, pues bueno, he puesto un par de fotos para contar un poquito de qué va. La novela trata, Bernhard es un chico de 17 años, es pianista, tiene mucho talento, y en algún momento toma la decisión de dejar su casa y su familia, que no está muy claro dónde es, pero debería ser en algún lugar de Suiza, para marcharse a París, a seguir aprendiendo a tocar el piano. Bernhard tiene unos cuantos amigos, entonces en principio son sobre todo como dos parejas, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado están los que se llaman Ines. Bueno, perdón, antes de contar más historia, este es el Berlín, una foto cualquiera de Berlín en los años 30. Creo que es así como muy, muy interesante para imaginarnos, pues bueno, en qué calles, con qué coches, con qué tranvías se movían los personajes de esta novela. Este es el París de esa época, pero en foto coloreada, que es a donde fue Bernhard también en aquellos años. Y aquí hay una pareja
que es muy evocadora porque recuerda bastante el principio de la novela. Al principio de la novela hay como un montón de coches en algún lugar de una ciudad, entonces de pronto aparece una chica que se pone a hablar con un chico, etcétera, etcétera. Esos son los amigos de Bernhard, como estaba diciendo. Ella es Inés, es una chica también muy joven, pues puede tener 15, 16, 17 años, es muy moderna, es de muy buena familia y se puede permitir ser muy moderna. Es decir, conducir un coche, irse los fines de semana con su novio por ahí, pasar las noches en hoteles con el novio. Tiene un perro muy grande y muy espectacular que le cuidan la servidumbre de la casa. Y su novio es Gerd. Gerd es un chico también de muy buena familia. Sus padres quieren que estudie Derecho y él lo que quiere es ser artista. Por lo que en algún momento pues más o menos rompe la relación con Inés y se va a Berlín, donde se ha enamorado de otro artista para comenzar una carrera. La otra pareja se llaman Cristina y León y son hermanos. Cristina es una chica alta, guapa y elegante que sospechosamente se parece mucho a Annemarie Schwarzenbach. Es artista, es pintora, es escultora y su hermano es León. Entonces, lo que sucede aquí básicamente en esta novela, y esto es bonito porque así podría ser más o menos las excursiones y los encuentros de Bernhard con sus amigos, pues bueno, Inés, Gerd, León y Cristina. Pues llevarían esta ropa, se tumbarían así, a veces llevarían un gramófono para escuchar música. Breve paréntesis, esto como la anterior foto, pero esta es muy bonita y muy característica, es un fotograma de una película muy interesante pero muy desconocida, se llama en alemán Menschen am Sonntag, gente en domingo, y es una película que hicieron juntos, atención, Billy Wilder, que sonará por las comedias americanas de los años 50, Fred Zinnemann, el de Solo ante el peligro, y Robert Siodmak, que eran alemanes que estaban en Alemania en los años 30 hasta que le dieron el plumero a Hitler y a los hitlerianos y se marcharon a Estados Unidos, que es donde realmente se hicieron muy, muy conocidos por su cine comercial. Entonces, estos tres, y alguno más, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Hacedores de películas. ¿Cómo se llama este? Directores, cineastas. Sí, cineastas, esa es la palabra que buscaba, perdón, gracias. Hicieron una especie de mezcla de reportaje de costumbres y de película sencilla dentro de lo que se llamaba la nueva objetividad, Neue Sachlichkeit. Entonces podría sonar, hay novela de la Neue Sachlichkeit y hay cine de la Neue Sachlichkeit. De hecho, evidentemente los amigos de Bernhard se enmarca muy claramente en esta Neue Sachlichkeit, que entonces se dedica básicamente a contar la vida normal de la gente con algún tipo de pretensión social, de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre la novela, entonces bueno, no sé si he llegado a contar, al final lo que sucede en la novela es que de los amigos de Bernhard, los 5 que están ahí, funciona un poco lo de las afinidades selectivas de Goethe y acaban más o menos cada uno liado con todos los demás, claro, en unas relaciones de género fluido, pero claro, en los años 30 del siglo pasado. Entonces, pues bueno, aquello en aquella época era relativamente extraño y cuestionable socialmente, pero fue una novela que, bueno, en su momento tuvo su repercusión. La cita que tengo aquí es básicamente porque sobre los múltiples yo de Annemarie Schwarzenbach, Erika Mann le decía, leyó el manuscrito previamente a la publicación, entonces le decía que los personajes eran muy poco creíbles, que además que eran como demasiado parecidos a gente que conocía.
Y Annemarie Schwarzenbach, claro, porque las cartas que quemaron eran las que había recibido Annemarie Schwarzenbach, las que ella envió a otras personas se conservan. Entonces ella le respondió a Erika Mann que es inevitable escribir revelándose, revelando la propia personalidad. Entonces siempre será una manera de entregarse a los demás y eso siempre dará lugar a falsas interpretaciones. Entonces lo que me parece interesante es que en otra de las cartas Annemarie Schwarzenbach lo que le dice a Erika Mann es que su alter ego en la novela de los amigos de Bernhard es Gerd, es el chico, el que su familia quiere que sea jurista, pero él quiere ser artista, porque dice que es una persona que se debate entre el deber y lo que desea, que tiene una familia que se impone a él, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante es que en el fondo cualquiera de los 5 personajes en realidad son una faceta y un perfil de Annemarie Schwarzenbach. Y eso es bonito. Entonces, Bernhard, que es el protagonista, es sobre todo, no sé cómo decir, es muy popular, todo el mundo que sale en la novela lo quiere muchísimo porque es muy amable, es muy bien educado, es siempre muy atento y es un poco lo que tenía Annemarie Schwarzenbach. Era muy educada y le caía muy bien a todo el mundo y todo el mundo hablaba maravillosamente de ella. Pero al mismo tiempo la tal Inés, la jovencita, era una chica muy de su tiempo, muy liberada, no sé si se me malinterpretaría, pero es una mujer que en aquella época tenía un coche, iba en coche, hacía una vida muy despegada de las convenciones sociales por un lado y de los intereses de su familia por otro. Otra de las facetas. La artista Cristina en las descripciones es exactamente igual que Annemarie Schwarzenbach. Y no solo eso, sino que además es una señora así como muy seductora, se dedica a seducir a muchos personajes de la novela, no solo a los amigos de Bernhard. Y ahí, pues bueno, evidentemente también se ve detrás el trasfondo de la propia Annemarie Schwarzenbach, y su hermano mellizo, que es Leon, el otro artista, también es así como un personaje despreocupado del mundo, que está muy interesado en su propia obra y no le interesa mucho la convención social. Insisto, los 5 personajes centrales de los amigos de Bernhard en el fondo son múltiples yo's de Annemarie Schwarzenbach, y creo que se puede mostrar claramente. La parte del traductor, os he dicho, bueno, os doy un par de pinceladas de traductor. En realidad, pues bueno, esta novela no tiene especial grave dificultad por el lenguaje o por el estilo, sino por 2 palabritas. Una es Freund, Freundin, que en alemán significa tanto amigo como novio y amante. Y a la hora de elegir una traducción en cada uno de los momentos de la novela es como realmente complejo, porque no sabes lo que está diciendo en ese momento el uno sobre el otro, etcétera, etcétera, y tienes que buscarle algún tipo de interpretación sobre la marcha. Y segundo, lieben, que lieben en alemán es tanto querer como amar y sentir aprecio, después de nuevo los 3 niveles. Y en esta novela de vez en cuando había que darle muchas vueltas y tener mucho cuidado con cuál de las equivalencias se elegían, porque podía dar lugar, pues bueno, a enormes expectativas o a falsos sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, bueno, este ha sido mi último trabajo y es como el que tengo más presente en estos momentos. La segunda de las novelas que ella publicó es en realidad la primera de las que traduje y finalmente es la tercera de las que se publicaron. Eso fue una historia así también como relativamente compleja. Es Invierno en Oriente Próximo. Os he enseñado la portada de la Biblioteca Albertina, la dedicatoria, etcétera, etcétera. Esto sí es un libro de viajes, es un diario. Entonces, Annemarie Schwarzenbach se subió a un tren, se fue a Estambul y allí empezó a escribir un diario donde iba contando, pues, básicamente impresiones de viaje. Entonces esto no es estrictamente una novela de viaje, sino un conjunto de pequeños capítulos breves en su mayoría que relatan algún momento y algún lugar de su viaje entre, insisto, Estambul y bueno, el viaje termina
el viaje termina en Bakú, en Persia, donde se subió a un barco para marcharse a Rusia y volver a Suiza. Es un libro claramente autobiográfico, entonces bueno, tengo fotos por aquí, es un libro claramente autobiográfico donde mucho del contenido autobiográfico está como borrado o difuminado. Entonces no salen muchos nombres propios de los personajes, y los pocos nombres propios que aparecen son siempre, pues, yo qué sé, los famosos catedráticos de arqueología que estaban en algunos de los yacimientos a los que ella llegaba. Entonces, viaja con gente a la que no pone nombre, come con gente o se encuentra con gente de la que no da su nombre. Incluso también de vez en cuando se preguntan los críticos si es la propia Annemarie Schwarzenbach la que narra eso. En mi opinión sí, o sea, es una novela que se basa en sus diarios, y no solo eso, lo que tenemos aquí son las ilustraciones, fotografías de la propia Annemarie Schwarzenbach que aparecen en la primera edición de Invierno en Oriente Próximo. Entonces, lo que veis arriba, eso es un chaihan, se llaman en español, es como una tetería, pero una tetería muy, muy campestre. Entonces, una especie de locales donde sirven té caliente con una, vamos a decir así, como una instalación mínima y muy precaria, y donde, pues bueno, la gente se sienta a descansar, a tomar un té, a charlar, a pasar la mañana a la sombra, o también se dice a fumar opio, dependiendo de cuáles son los lugares. Abajo hay una foto de un mendigo ciego en la entrada de un bazar, no está muy claro de dónde. El otro es un taller de trabajos de lacado. Entonces, lo interesante y lo bonito además es que todas estas fotos que van saliendo en la novela después se van narrando. Y más, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un festival que se celebraba en Siria durante el Ramadán y que se describe durante un capítulo completo. Estos son unos beduinos, entonces iban por el desierto, pararon en una ruina que se llama Ujaidar en Irak, y de pronto aparecieron unos beduinos, y en el capítulo pues cuenta lo que hicieron con los beduinos, que no hablaban con ellos, pero les enseñaban sus armas y compartían la comida y tal. Interesante es, como podéis ver también, que Annemarie Schwarzenbach, lo mismo que aprovechaba las fotos para ilustrar su novela, las utilizaba para ilustrar sus reportajes de viaje en las revistas. Entonces, aquí tenemos fotos de Ujaidar, el lugar que después narra en la novela, y con la misma foto de los beduinos. Lo mismo, también eso es como muy, muy revelador. En la novela de Invierno en Oriente Próximo, habla de pronto de un niño que iba ayudando a un conductor y le pegaba mucho y era muy cruel con él, bla, bla, bla. Y una vez que te has empapado un poco con el texto, viendo esta reproducción de un reportaje, me di cuenta inmediatamente, oh rayos, ¿qué es esto? Anda, falta la foto. Pues debería estar, ha sido un error al pasar al PDF. El niño del que habla en la novela es claramente este, por la descripción, por el pañuelo que lleva en la cabeza y por las ropas. Perdón por el error. Y esta foto la pongo porque fue para mí también un descubrimiento muy interesante, y es que no solo estaban las fotos del libro, sino que en la Biblioteca Nacional Suiza tienen un enorme catálogo de fotografías de Annemarie Schwarzenbach, pero además perfectamente catalogadas, escaneadas y disponibles. O sea, se pueden ver todas en Internet. Lo curioso es que yo accedí a ese catálogo buscando el nombre de alguna aldea perdida de las que nombraban en la novela, para encontrar algún tipo de transliteración o de versión, y de pronto me encontré con una foto que había hecho Annemarie Schwarzenbach en ese lugar, y donde tenían evidentemente el mismo nombre. No aparece en mapas, no aparece en Wikipedia, no aparece en ningún sitio, pero aparece la foto de Annemarie Schwarzenbach. Y esta foto me llamó muy especialmente la atención porque sale al principio de la novela, y entonces ya me di cuenta de que muchas de las fotos
que están en la Biblioteca Nacional Suiza reflejan momentos que aparecen después descritos en la novela. Entonces, este es un señor que está en Estambul, en la puerta de una mezquita, lavándose antes de entrar y que lleva un gato. Eso que se ve encima de sus hombros es un gato. Y aparece, no sé, como en la página 4 o 5 de la novela. Entonces, para mí fue también muy revelador, porque me abría un montón de fuentes de información, no sé, de datos, etcétera, etcétera, con los que no contaba. Entonces, claro, si os habéis fijado con los amigos de Bernhard, lo primero que he hecho ha sido poneros fotos de Berlín y de gente que podía recordar más o menos a Bernhard y a sus amigos. Este es otro momento también de las fotos que están en la Biblioteca Nacional, que sale en la novela, y es justamente, si os dais cuenta, no sé si se aprecia bien, pero es ¿cómo se dice?, un grupo de soldados escoceses, están en Irak y van con falda. Entonces los camelleros iraquíes se cruzan con ellos y se burlan porque los ven vestidos con falda. Entonces eso aparece en la novela, es como muy bonito y muy entrañable y un poco chistoso, pero es que además está fotografiado y la foto está por ahí disponible. No sé qué más queda de aquí. Pues bueno, esto es del yacimiento arqueológico de Babilonia. Este es un león que apareció en Babilonia. Cuenta también en la novela Annemarie Schwarzenbach que fue Gertrude Stein, la propia Gertrude Stein, la que movió el león y le hizo construir ese pedestal que no tiene nada que ver con la ruina arqueológica, para ponerlo encima y que los turistas le pudieran hacer fotos a cierta altura y quedara mejor en las fotos. El señor que está aquí vestido de padre de Zipizape es el doctor Julius Jordan, que en aquel momento era el responsable de las excavaciones arqueológicas en Babilonia, con el que Annemarie Schwarzenbach estuvo en contacto directo porque colaboró con ellos como chica en prácticas, digamos. Y bueno, todo esto está, insisto, en los archivos de la Biblioteca Nacional de Suiza. ¿Qué más? Bueno, evidentemente el yo de Annemarie Schwarzenbach que está en esta novela es el suyo. Entonces, insisto, está relativamente difuminado porque no habla de otros personajes, etcétera, etcétera, pero sí que se puede seguir. Hay publicadas las cartas que durante este viaje Annemarie Schwarzenbach le enviaba a Klaus Mann, donde le contaba cosas del viaje y otras cosas que no pudo contar en la novela porque eran demasiado oscuras o estrambóticas. Entonces es evidente que esta novela es claramente autobiográfica en todos los aspectos. La parte de la traducción, pues bueno, en realidad lo único que puedo decir es que es la primera novela que traduje en mi vida. Me la tomé muy en serio, me gustó mucho y además me permitía, pues digamos, hacer así como ciertos ejercicios estilísticos, porque el estilo de Annemarie Schwarzenbach es complejo, tiene muchos adjetivos, tiene muchos sustantivos escogidos y tal. Y fue, pues bueno, mi primera experiencia muy grata como traductor. Vale, a ver, por orden, este es el tercer libro que traduje y además es el tercer libro que se publicó. Salió muy poco después de que nos sacaran del confinamiento y fue una novela, no es una novela, perdón, es una biografía novelada de Loren Saladin. El título es Loren Saladin, Una vida para las montañas, publicada en 1938, que apareció traducida en 2020. Loren Saladin era, si os sirve de referencia, el César Pérez de Tudela suizo en la época. Pero no sé si os dice mucho César Pérez de Tudela. ¿No? Era así como él. Ahora que sí, supongo que está vivo y todo, no sé, ni idea. Pero era el gran escalador y montañero español en los años 60, 70 y 80. Era famosísimo, popularísimo y queridísimo. Si queréis otra metáfora, pues sería ¿cómo se llama el tenista? El tenista es Nadal. ¿Nadal se llama? Sí, Nadal, Rafa Nadal. El Rafa Nadal, pero de los montañeros suizos en los años 30. ¿De acuerdo? Entonces, era un muchacho de pueblo, muy emprendedor y muy aventurero, que cogía una mochila y se marchaba al Turquestán
a subir picos, pero a subir picos de 7.000 metros de nieves eternas, etcétera, etcétera, y todo eso lo hacía con 2 trocitos de pan seco y un quesito. No necesitaba nada más, y una cacerola para hacerse té. Entonces fue un personaje muy popular, muy querido. En Suiza, además, pues bueno, hay una tradición montañera muy marcada, mucho más marcada que yo que sé, que en el sur de España, por ejemplo, y bueno, se hablaban, bueno, era una especie de héroe nacional. Entonces, si os fijáis también en las fechas de Laurent Saladin, murió relativamente joven, murió con 40 años y murió en el descenso. Había subido a un pico, y creo que he puesto fotos del pico aquí. Este es el pico Khan Tengri. Khan Tengri estaba en un lugar perdido, absolutamente perdido, en la frontera entre China y la Unión Soviética. Era un lugar donde no vivía nadie, entonces son kilómetros y kilómetros de picos de 7.000 metros para arriba, nunca hollados, no había mapas, no había nada allí. Entonces, Laurent Saladin iba en compañía de... Perdón, un momento, quería llegar aquí. Iba sobre todo en aquella época en compañía de alpinistas rusos, pero de los no rusos sino soviéticos. Entonces, pues bueno, estaban los famosos hermanos Abalakov, que en realidad no son muy famosos en España ni entre vosotros, pero fueron muy famosos en su momento. Entonces se dedicaban básicamente a acompañar a geólogos y a geógrafos para ayudarles, por un lado, a hacer mapas y, sobre todo, que era la parte interesante, a encontrar yacimientos de metal y de rocas, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, se hizo muy famoso porque, pues bueno, en aquella época hacían, yo qué sé, 4 o 7 miles en 3 días. Entonces subían a uno, descansaban un poco, dormían metidos en la nieve detrás de una roca, y continuaban en la madrugada del día siguiente para que no se les hiciera tarde. Entonces, es un libro muy apasionante, muy bonito, sobre todo, pues bueno, casi para los que tienen un poco de vocación montañera o querencia por el frío extremo y las temperaturas muy bajas, porque básicamente, pues bueno, cuenta las vivencias de Laurent Saladin en sus escaladas. Laurent Saladin lo que hacía era llevar unos diarios, tenía unos cuadernitos muy pequeños que llevaba en el bolsillo, donde anotaba con letra muy pequeña a lapicero todas y cada una de las cosas que le iban pasando. Incluso para un montañero era, pues yo qué sé, pues llegamos a un collado y lo atravesamos, nos encontramos 3 metros de nieve y nos duelen las rodillas, cosas de ese tipo. Y conforme sus expediciones iban ganando bueno, sobre todo en dinero disponible y en medios, iba haciendo fotos cada vez mucho mejores. Entonces, se hizo muy famoso como fotógrafo de expediciones montañeras. Laurent Saladin murió en el 36, entonces, como he dicho, después de ascender al Khan Tengri. El Khan Tengri era como una especie de Everest, pero que no estaba en el Nepal, sino en la frontera de la Unión Soviética con China. Era una ascensión dificilísima, entonces llegó arriba, llegó tan agotado que durante el descenso, cuando ya estaban volviendo al campamento base, pues bueno, se derrumbó y falleció, y eso lo convirtió de nuevo en un mito. Entonces, ¿cuál es el yo de Annemarie Schwarzenbach aquí? Pues bueno, en realidad creo que es una novela que no trata sobre ella para nada, pero donde constantemente está hablando de la gente que se marcha de su país, que va a buscar aventura, que deja el mundo que ha conocido fuera, etcétera, etcétera, y donde se ve claramente que Laurent Saladin es una especie de alma gemela, salvando muchas distancias y ciertas actividades para Annemarie Schwarzenbach. De hecho, vamos, se fue a la Unión Soviética, se fue a Moscú, donde se dedicó durante un par de meses a buscar entre los diarios de Saladin y las fotografías que tenían guardadas en los archivos de la Unión Soviética. Aquí no he podido resistirme a
coger una cita del prólogo que a la novela le escribió Sven Hedin. Entonces, si Loren Saladin era el Rafa Nadal de aquella época, Sven Hedin era el Marco Polo de aquella época. Entonces, pues bueno, el final de su prólogo es: una joven suiza, la doctora Annemarie Schwarzenbach, logró hallar en Moscú las anotaciones de Saladin y sus brillantes y valiosas fotografías, lo que le permitió reunir los materiales para esta obra. Vale la pena conocer a Loren Saladin. Sacrificó toda su vida por una sola idea. En una época en la que las proezas pacíficas no son nada frecuentes, bonito esto, su nombre se nos aparece por encima del Tian Shan. Tian Shan era la cordillera donde estaba el Kantengri, la montaña donde falleció. Tiene asegurado un puesto de honor en la historia del alpinismo, al igual que Filipides, aquel hemeródromo que llevó hasta Atenas la noticia de la victoria en maratón y murió tras cumplir su cometido. También Loren Saladin, al desplomarse inerme de la silla de su caballo kirguís, hubiera podido exclamar estas palabras: no digas que he vuelto para morir, di solo que he vuelto tras la victoria. Loren Saladin fue un verdadero héroe y sus gestas merecen ser recordadas. Insisto, lo firma Sven Hedin, que no es un aventurero cualquiera. Y bueno, más fotos del drama, etcétera, etcétera. La parte traductora, y esta sí que es muy peculiar, porque por primera vez me convencí y me vi obligado a poner notas al pie de página de traductor, que era algo que yo siempre había considerado que era el reconocimiento de una derrota y todas esas cosas. Pero hay que decir que entre la cantidad enorme de datos que recogía Loren Saladin, muchos de los topónimos que iba anotando los apuntaba de oído, y de lenguas extraordinariamente raras como el kirguís, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en esa novela aparecen una serie de topónimos de montes, de valles, de glaciares, etcétera, etcétera, que nunca jamás he podido encontrar en ningún sitio. Entonces, siempre se puede hablar de la maravilla que supone Google Maps en la actualidad para documentarse sobre mapas o incluso la Wikipedia. Pero, vamos, y de hecho en esta novela he llegado a encontrar aldeas de lugares extraños a las que les han cambiado 3 veces el nombre. Pero pues, da para una nota al pie como muy, muy enriquecedora. Pero, de nuevo, aparecen glaciares, aparecen montañas y aparecen valles cuyo nombre nunca jamás he podido encontrar, ni siquiera en fuentes rusas, en cirílico y cosas de ese tipo, con lo cual hay un cierto misterio emocionante. También en la propia novela se nombra que Annemarie Schwarzenbach nombra que a Loren Saladin la exactitud de los nombres le daba un poco igual. Y no solo eso, claro, sino que llegaban a veces a un monte y le ponía que no tenía nombre porque nunca jamás nadie había pasado por allí, y le ponían el primer nombre que se les pasaba por la cabeza, pero posiblemente los siguientes que venían le ponían otro, que no coincidía nunca con el mismo. Bueno, el último de los... ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, todavía, ¿verdad? Vale. Entonces, la última de las novelas es la segunda que traduje y la primera que se publicó. Se tituló en la versión española El Valle Feliz. Se publicó en 1940, es la última que se publicó en vida de la autora, y la versión española apareció en el 16. Entonces, hay que empezar contando tal vez que esta es una novela que se basa en parte, toma muchos materiales de una novela bastante famosa de Annemarie Schwarzenbach, de las publicadas posteriormente en los primeros años, en finales de los años 80, que se llama Muerte en Persia. No sé si puede ser así como muy famosa, pero en realidad además es la primera que se publicó traducida al español. Entonces, El Valle Feliz es como una reelaboración, no sé, más literaria, más poética y más difusa del contenido de Muerte en Persia, y en realidad lo escribió durante un periodo de desintoxicación en una clínica psiquiátrica. Entonces, básicamente se dedicó durante un par de meses de manera obsesiva y compulsiva a rehacer una novela, y el resultado fue
el Valle Feliz. El Valle Feliz, de hecho, la publicación la pagó ella misma con su dinero porque parece que no había así como grandes interesados en el contenido. También hay que decir que algunos de los críticos suizos opinan que esta es su mejor novela, con mucho. No estoy exactamente de acuerdo, pero bueno, tiene un lado literario y poético que las otras novelas evidentemente no tienen. Entonces aquí tenemos a Annemarie Schwarzenbach en Farmanieh. Farmanieh es así como un lugar a las afueras de Teherán en 1935. Entonces, gran parte de, a ver cómo lo digo para que no suene capcioso, gran parte de su vida más tranquila, en sus años más tormentosos, no sé si me explico, la pasó en Persia. Porque estaba muy lejos de muchas malas influencias, porque se casó con Claude Clagac, que en el fondo pues, se llevaba muy bien con ella y les entendían bastante bien, y llevaba una vida pues, de la alta sociedad europea en Oriente, con todas sus ventajas, ninguno de sus inconvenientes, y además no tenía que estar pendiente de su propia familia en Suiza. Entonces aquí la vemos, pues bueno, tomando un tecito o un refrigerio en un jardín en las afueras, insisto, en las afueras de Teherán. Ella hizo 3 viajes a Persia, y básicamente la novela del Valle Feliz lo que hace es juntarlos todos como si solo fueran uno, como si hubiera sido una única estancia y una única vivencia. Entonces lo que sucedía, el Valle Feliz es el Valle del Lar. El Lar, ahí como veis también es alta montaña, ese monte que se ve al fondo se llama Damavand o Damavend, dependiendo de la versión que escojamos. Entonces lo que sucedía era que en Teherán hacía tantísimo calor en verano, como en Sevilla básicamente, pero hace 100 años, que todos los que se lo podían permitir, digamos así, tanto por sus actividades como por su economía, lo que hacían era marcharse a una meseta, que era el Valle del Lar, donde había muchos grados menos y se vivía mucho más tranquilo. Entonces, el Lar es un río que pasa por ahí, les servía para beber agua, para refrescarse, y vivían básicamente en unas tiendas de campaña muy bien pertrechadas, quiero decir que allí tenían música, tenían luz, tenían cocineros, tenían camas elegantes, bañeras, etcétera, etcétera, pero claro, sin los inconvenientes del calor terrible que impedía hacer una vida normal en Teherán y las incomodidades que había allí. Entonces, básicamente, pues bueno, la novela trata pues de lo que ella estaba haciendo en el Valle del Lar, una vida como contemplativa, pero al mismo tiempo, pues claro, le salen de nuevo todos los fantasmas interiores que llevaba, aparecen en esta novela. Entonces está, pues yo qué sé, su nostalgia por la niñez, su dolor vital, su miedo ante el futuro, los problemas en la Europa de aquella época, etcétera, etcétera. Todo eso condensado, y bueno, luego tiene un capítulo así muy extraño en el que va un ángel a visitarla, que nunca está muy claro qué pinta allí y por qué. Entonces, bueno, como os decía, era la vida tranquila y agradable, pues a orillas de un río en un valle alejado del calor de Teherán en la época. Uy, espera, que no ha acabado todavía. Entonces, pues bueno, de nuevo, claro, este sí que es una novela muy claramente autobiográfica, pero tiene un extraño giro que en su momento como traductor, al que como traductor tuve que enfrentarme. Os cuento. Además es interesante porque da así como una perspectiva. Se supone que los trabajos de los críticos literarios de vez en cuando lo que hacen es facilitar y aclarar algunas decisiones para los traductores. Entonces resulta que sobre el Valle Feliz, sobre la novela en alemán, los críticos no se ponen de acuerdo en si el narrador es una mujer que cuenta una experiencia homosexual, si el narrador es un hombre que cuenta un amorío con una mujer de la zona, o directamente a la autora Annemarie Schwarzenbach no le preocupó lo más mínimo definir cuál era el género de su narrador,
y por eso hay como situaciones muy ambiguas. Entonces, el problema básicamente es que, bueno, a ver, hay una cuestión gramatical importante. En alemán como en inglés se puede hablar perfectamente de uno mismo o del tú sin que quede claro en ningún momento si es masculino, femenino, neutro o no claro, porque no aparece ningún tipo de terminación gramatical que lo deje claro. Pero eso en español es imposible. Vamos a decirlo, es imposible en cuanto aparecen adjetivos, etcétera, etcétera. No sé si me explico. Entonces, claro, yo en algún momento no podía andar ahí haciendo paráfrasis de me siento, que pongo solo, sola o sin compañía. Entonces, claro, era muy incómodo traducir una novela así. Entonces, en algún momento pensé, bueno, vamos a ver, en 1935, a lo mejor, en 1939-40, a lo mejor podía... A ver, porque algunos de los críticos lo que decían era que ella trataba de ocultar un poco que era una novela sobre una relación homosexual, poniendo a un personaje al que de vez en cuando le ponía algún adjetivo y algún sustantivo masculino para ocultarlo, y que luego los lectores sabrían interpretar o no interpretar. Sí que es cierto, por otro lado, que aparece en ciertas situaciones donde no sería nada creíble un narrador masculino, pues yo qué sé, porque la ayudan a bajar del caballo, no sería muy propio, o incluso por las noches quedaba con uno de sus compañeros de yacimiento arqueológico, fumaban hachís y después tenía que volver a su cabaña y le daba mucho miedo cruzar un jardín, y por lo tanto uno de sus compañeros masculinos del yacimiento arqueológico la esperaba en la puerta para acompañar a través del jardín. Entonces, al final mi decisión fue claramente convertir al narrador en mujer y apostar por eso, y decir, bueno, en el siglo XXI pues a lo mejor a nadie ya le asusta que pueda haber una relación homosexual de una mujer, o simplemente a ella no le preocupó, que también sería otro aspecto del debate. Y bueno, yo creo que con esto ya he contado muchas de las cosas que tenía por contar. No quiero abusar tampoco de vuestra paciencia, así que lo dejo aquí. Muchas gracias por vuestra atención, y en cualquier caso, si tenéis preguntas, si tenéis comentarios, si queréis decir cualquier cosa, pues será fantástico, por supuesto. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Ha sido interesantísimo. Estoy segura que todos los que estáis viendo las caras de asentimiento lo pensáis. Hacía tiempo que no hablábamos de Annemarie Schwarzenbach, ¿verdad? Hubo un tiempo... Habían venido otros temas. Hacía tiempo que ha crecido tu lista de traducciones y ha crecido tu investigación en un personaje tan interesante, y me ha encantado continuar el hilo de lo que ya conocía y poder compartir eso con todos los demás, porque realmente es un personaje apasionante. Yo, recuerdo la última vez que creo que asistí a la defensa de la tesis precisamente que tú defendías, y me pareció fascinante esa decisión de decir cómo traducimos esto, ¿no? A la que se enfrenta el traductor, en femenino, en masculino, qué quería hacer Annemarie. Por eso yo, desde el principio sabía que iba a encajar perfectamente en este curso, ¿no? En este curso sobre, sobre ese yo sobre el que venimos hablando, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias de verdad. Y si alguien tiene, mira, ¿ves? Siempre hay una pregunta. Sí, bueno, te agradezco mucho la charla. Para mí es un descubrimiento. En fin, me comprometo a leer. Será por culpa tuya. Otra cosa que me ha llamado bastante la atención, yo no conozco el mundo de la traducción, pero siempre he tenido una gran fe en los buenos traductores, y me da la impresión, no sé si tú estarías de acuerdo o rechazas totalmente, que en realidad la labor del traductor es enorme, porque lo que hace es una creación, es decir, tú creas también literatura y la pones al servicio. Queda más remedio, claro. No, hombre, digamos, a lo mejor es como el camino tímido para llegar a la creación literaria. Entonces, sí que es cierto que en la realidad lo que hace el traductor no es estrictamente servir al autor
sino regalarle o ponerle su voz en el otro idioma. Y en ese sentido, yo creo que sí. O sea, yo qué sé, yo me siento atado a Annemarie Schwarzenbach de una manera que no estoy, pues yo qué sé, con mis trabajos científicos sobre otras cuestiones. Y sí, no sé, sí que de vez en cuando se habla, pues yo qué sé, de la versión traducida de, qué sé yo, de Shakespeare, de Javier Marías, porque es un poquito mejor y se acerca mucho más a las sensibilidades de los lectores que las de otros diferentes autores. Sí. O sea, en realidad es un poco ese es el juego. Entonces, claro, siempre se habla de que, claro, esto que yo os doy en realidad no es Annemarie Schwarzenbach, no es lo que ella hizo, no, pero se establece un juego muy interesante, donde realmente el lector acepta decir, bueno, pues lo que ha escrito Juan Cuartero es lo que tal vez hubiera escrito Annemarie Schwarzenbach si hubiera hablado español en lugar de alemán suizo. En ese sentido, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna cuestión? Sí. Antes cuando estabas hablando de la obra de los amigos de Bernard, has dicho, creo que las relaciones entre ellos pues, obedecían como al género fluido, ¿no? No sé si te refieres a la identidad de género, porque si se refiere a la identidad de género y no a la sexual, pues puede tener sentido con la última obra que has comentado, el tema de que no haya identificación en el narrador, es decir, no sé si ella, porque no conozco a la autora, no la acabo de conocer ahora, pero no sé si ella a lo mejor pues tenía esas dudas de género, de identidad de género, a lo mejor lo quería plasmar, no sé, por eso mismo. Bueno, aquí me pillas un poco con la terminología. En realidad la cuestión es esa, o sea, los personajes en Los amigos de Bernhard se van liando con todos los demás. No estrictamente con todos, los hermanos no se lían entre ellos, aunque sí que hay una nota así como muy graciosa, donde se dice que en realidad los que son novios parece que sean hermanos. Inés y Gerd parece que sean hermanos, mientras que Cristina y León, que son hermanos, de vez en cuando parece que sean novios. Pero en realidad se refiere básicamente a eso, a que no hay una identidad clara, que los chicos sienten la misma atracción por las chicas que por los demás. O sea, que no se refiere al tema de identidad de género. No, sino más bien la atracción que sienten. Creo que... Y nada, la última cosa que me ha recordado mucho el tema de la narración, que yo soy de filología inglesa. Entonces me ha recordado mucho a Janet Winterson, de Written on the Body, que pasa más o menos lo mismo, el narrador no se sabe bien, claro, yo lo leo en inglés y no hay ningún problema, pero me imagino que para los traductores será problemático no saber si esa narradora o narrador pues no se sabe bien, y nada, me recuerda un poco a eso. Gracias, sí. O sea, lo problemático realmente es intentar, no sé cómo decir, reproducir ese efecto en español, porque es que es muy, muy difícil. O sea, te lleva a tales paráfrasis que el texto ya al final no es natural. O sea, porque al fin y al cabo, en cuanto le pones un adjetivo, tanto a yo como a tú, como a él o lo que sea, ya lo estás calificando en alguno de los géneros. Entonces, insisto, en inglés como en alemán es muy gramaticalmente sencillo, en español no, y eso claro, en algún momento te fuerza a tomar una decisión y bueno, no deja de ser una decisión extremadamente personal, o claro, la puedes argumentar dando tus motivos, etcétera, etcétera, pero bueno, hay gente a la que le puede parecer que has tomado exactamente la decisión incorrecta de las dos o tres posibles. Había una palabra más, sí. Bueno, ante todo, muchas gracias porque por fin he podido conocer a la tal Anne-Marie, que ya he citado cosas de caso de Macalé, anécdotas de que era de la alta sociedad y amiga de esta y de la otra, pero no sabía mucho de ella, así que muchas gracias. Muy interesante el personaje. Y después, por otro lado, te iba a preguntar, los hermanos estos que acabamos de hablar, ¿podrían ser un trasunto de Klaus y Erika Mann? Sí, por supuesto. No lo he dicho, porque lo son claramente, pues eso, los hermanos bohemios de buena familia, etcétera, etcétera, Claro, porque los hermanos Mann se decían que tenían una relación muy especial y en la novela parece ser que es lo mismo.
claro, era también un trasunto. Pero lo interesante al mismo tiempo es ese, o sea, que también se puede ver un poco a Annemarie Schwarzenbach ocupando un poco ese lugar, porque claro, sí es cierto que la tal Cristina, el personaje de Cristina, tiene como rasgos de personalidad de Guzmán, pero al mismo tiempo físicamente ¿cómo se dice? La descripción que hace de Cristina es ella misma, es Annemarie Schwarzenbach, en ese sentido. Sí. Bueno, ya entonces, una cuestión más, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, de verdad, de nuevo, y nos vemos a las 7, ¿de acuerdo? Para la segunda sesión. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias.